¿Cuál es la carrera que estudió y en qué escuela egresó? Estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok, ¿tiene algún estudio de posgrado? Y si es así, ¿en qué área de especialización? Mi primer maestría es en Administración Educativa, egresado de la Unidad de Posgrados Fernández de Lizardi, del Magisterio de la SEP. Y mi segunda maestría es en Ciencias de la Educación, egresado de la UDEM. Okay. ¿Cómo es que eligió esta carrera? Pues, bueno, de entrada no sabía qué estudiar, porque estaba yo muy confundido, estaba yo muy claro en dedicarme a algo a niños o adolescentes, ¿verdad? Entonces, como lo he platicado en otras ocasiones, no sabía si yo iba a ser payaso o iba a ser niñero o algo, pero decidí yo investigar un poco las carreras que me gustaban. Lo curioso aquí es que yo me metí al bachillerato de administración, nada que ver en la prepa del Regio cuando yo estudié. El último año fue un infierno porque ese año fue así como que darme cuenta que no era para mí la administración, la economía, la contabilidad, de plano nomás no. Y entonces el último semestre de la prepa me dieron psicología y dije yo, eso me gusta. Entonces investigué un poco más, tengo una tía que es psicoanalista, entonces investigué con ella. Y poco a poco me fui enamorando, ¿no? De hecho, el libro de texto de psicología de la prepa me lo chuté así en una semana y dije yo, esto es lo que yo quiero. Entonces, a la hora de investigar las universidades, pues decidí la Universidad Autónoma de Nuevo León porque era para mí la mejor opción en ese entonces. Por eso me decidí a estudiar psicología, dedicado a los niños 100%. Súper bien. ¿Y fue fácil seleccionar esta carrera? No, porque fíjate que a la fecha todavía yo creo que es complicado para la gente que decide estudiar psicología, es combatir muchos estereotipos de que no, te vas a morir de hambre, ¿verdad? En primer lugar, esa es la típica. Mi papá quería que fuera ingeniero como él, que fuera mecánico diésel, porque el futuro del mundo estaba en los mecánicos diésel, según él, ¿verdad? Mi mamá me decía, haz lo que quieras, tú estudia lo que sea, tú vas a ser feliz y depende de lo que hagas, espero que lo seas, ¿verdad? Mi hermana, por otro lado, me decía, ay, mis papás ya hicieron su vida, o sea, haz la tuya, o sea, decide tú tu futuro. Y yo, pues sí, eso por un lado. Por otro lado, porque soy hombre, entonces también eso era como psicólogo infantil, varón, así como que hay muchas mujeres y tienen mucho trabajo las mujeres, o sea, el varón no va a poder entrar en ningún ámbito laboral. Y ha sido todo lo contrario, o sea, porque además de que trabajo en una escuela, trabajo aquí en la consulta privada y me gusta mucho porque soy psicólogo infantil de varón, o sea, más bien varón. Sí, claro. Entonces, creo yo que sí ha sido difícil luchar contra esos estereotipos, pero creo que ha valido la pena. Claro que sí. ¿Qué fue lo que más lo convenció de la carrera? Yo creo que de entrada, el como complejo mesiánico que tengo, lo debo de confesar, de dejar huella, de trascender, de ayudar, de sacar adelante a las personas, no por mi propia y única responsabilidad, sino ayudarlas a tomar conciencia de sus problemas, encontrar soluciones, trabajar junto con ellas, acompañarlas tal cual en ese acompañamiento que es hombro a hombro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me motiva y me gusta y me llama y me apasiona más de mi carrera, desde el primer día a la fecha. ¿Cómo suele ser el ambiente de trabajo en esta carrera? Estresante, difícil, pesado, no te puedo mentir. Mis colegas se burlan de mi arruga del psicólogo porque todos dicen los psicólogos que todos los psicólogos tenemos esta arruga, ¿no? De tanto que estamos así produciendo el ceño. Es una carrera muy apasionante, muy intensa y la verdad, yo a veces de broma lo digo de que porque estudio psicología, ¿verdad? Pude haber sido, no sé, estilista o cualquier otra cosa, claro. Pude haber escuchado cortando el pelo y me pagaban más, yo creo. Pero a fin de cuentas, sí es pesada, pero si te apasiona como a mí me apasiona, o sea, hay unas satisfacciones tan gratificantes al final cuando te topas a tus pacientitos chiquitos que luego son adolescentes y luego los ves casados, literal, porque ya me está pasando eso. Sí. Me topo a gente en el gimnasio de que ya peludos y pelones, de que tú me entendiste cuando tenía 14 años y yo, ¿en dónde? ¿En psiquiatría o en aquella vez en el consultorio? De que, Entonces, toda esa ganancia de la satisfacción que uno siente de haber trascendido y ayudado vale la pena contra todo lo estresante y lo difícil que puede ser. Sí tienes que, como psicólogo, tener una estabilidad emocional
pues sustentada con tu terapia, que yo voy a terapia todas las semanas, con una rutina de ejercicio que te ayuda a desfogar también, Claro. con una salud emocional, física, de pareja, o sea, rodearte de gente nutriente, porque escuchar problemas todo el día Es muy cansado. es muy pesado, sí, muy pesado. ¿Qué tan difícil fue conseguir un trabajo como recién egresado? Pues yo creo que tuve mucha suerte y mucha bendición de Dios porque yo a mis 22 años todavía ni acababa la carrera y ya tenía trabajo. O sea, ya estaba sustituyendo yo a mi hermana que estaba embarazada, por eso empecé a dar clases en el CEDAS. A un semestre de titularme, empecé a dar clases de lo que daba de materia a mi hermana, ya me pasó todo. Y poco a poco, ya teniendo el título, me contratan ahí, estuve 3 años dando clases ahí, luego me contratan en el tecnológico 3 años y medio. Y luego me doy cuenta que en el consultorio puedo estar sentado sin salir y ganar más dinero, entonces así como que dije, ¿para qué voy y vengo y sudo y Sí, me acaloro? claro. Entonces, el trabajo del Regio fue chistoso porque pues por ser alumno lasallista o exalumno lasallista, un hermano me contacta, me dice, oye, se abre la secundaria y te quiero de psicólogo en ella. Y yo, órale, pues ni mandado a hacer el puesto, ¿no? Porque era uno de mis sueños, tener mi consultorio y trabajar en una escuela. Y para mí no fue nada complicado. Y, por ejemplo, los otros trabajos que he tenido, de que psicólogo deportivo, una señora, oye, necesitamos un psicólogo deportivo en tal parte, voy para allá. Y así estuve mucho tiempo. Sí he llegado a tener hasta 4 trabajos en las mismas temporadas, pero ahorita ya a mi edad, ya son 2 y soy feliz. Para mantenerme ocupado, teniendo buenos ingresos, digo, no me voy a hacer millonario, estamos de acuerdo con eso, pero me va bien. Entonces, los trabajos, gracias a Dios, han llegado solos. Muy bien. ¿Qué características cree que debe tener antes de entrar a estudiar la carrera la persona que desea ejercer una profesión como la suya? Pues de entrada, tener vocación de servicio, para empezar. O sea, yo creo que eso es algo bien claro, ¿no? Para mí. Y tú que también eres exalumno lasallista, creo que lo tienes bastante presente, ¿no? Como en tu perfil. Servir al otro, ¿no? Es decir, estar atento a sus necesidades y, ¿por qué no?, tener esa inteligencia y esa capacidad de auto-observarte para poder también ser espejo de la otra persona. Y aquello que la persona no pueda ver en sí misma, pues tú mostrárselo, y aquella persona que no puede escuchar lo que está diciendo, pues tú repetírselo para que lo escuche. Tener esa inteligencia emocional, que te guste mucho leer, porque pues de eso se trata la carrera, de estar en cualquier carrera, ¿verdad?, pero estar en constante actualización, y no se diga en las partes de humanidades que requiere más, ¿no?, estar al 100. Y paciencia, porque obviamente a mí me ha tocado también aprender, gracias a muchos casos, que el ritmo del paciente o del alumno o de quien esté frente a ti no es tu ritmo. Entonces también tienes que trabajar con el timing adecuado para que el muchacho, la muchacha o quien sea vaya creciendo en su proceso terapéutico o de cualquier índole que lo estés atendiendo. Y como última pregunta, ¿qué puedes recomendar a los jóvenes que desean estudiar esta carrera? Pues mira, yo aplico pruebas vocacionales aquí en el consultorio, y cada vez que los muchachos llegan aquí yo les digo, no quiero que pienses que las pruebas que establecen ahí, no, vas a estudiar esta, solamente son las carreras que vas a estudiar, porque las pruebas meramente son orientativas, o sea, más bien son orientadoras en el sentido de saber para qué rumbo y qué aptitudes tienes, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que, independientemente de tu proyecto de vida, que ya sea que Dios te lo esté hilvanando ahí y diciendo por aquí, por aquí, por aquí, las decisiones tú las vayas tomando a conciencia, es decir, cuál es tu proyecto de vida, cuál es tu misión, cuál es tu visión en la vida. Te diga la prueba, estudies psicología o estudies comunicación, o sea, que tú estés convencido y convencida de querer algo y luchar y trabajar por ello, ¿no? Entonces, sea tu caso o cualquier caso de cualquier muchacho que esté viendo esto, es decir, lucha por lo que quieres, trabájalo, y de una vez te lo digo, miel sobre hojuelas no va a ser. Entonces va a ser de trabajo, va a ser de esfuerzo, va a ser de dedicación. Entonces yo creo que eso les diría a los muchachos o a las muchachas que quieren dedicarse a esto. Apasionate, trabaja con celo, lucha por lo que quieres, y aunque te canses, no te rindas, ¿verdad? Pues sí, claro que sí, no, pero pues muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario. Por las respuestas que me pudo dar. No, gracias a ustedes y bienvenidos cuando quieran.